Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Queremos un poquito que se sigan conectando ya para iniciar la clase de hoy día. Esta semana íbamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento no farmacológico de la diabetes. Pues vamos a hablar hoy día sobre lo que es la educación y la diabetes, que es un tema bastante complejo de hablar y también de aplicar, y que es nuestros pacientes son bastante complejos desde todos los puntos de vista. Sí, eso en algunas cosas son una utopía, sobre todo por ahora que el manejo en las unidades operativas del Ministerio de Salud, de la parte pública, nos exigen más producción, pero menos calidad de atención. Y justamente para lo que es el tema de educación se necesita bastante tiempo. Darle bastante tiempo al paciente. Entonces, la idea es que la educación en diabetes es un punto clave y cada vez tiene un montón de soporte de nivel de evidencia. Y vemos que en lugares donde se hace medicina preventiva y se hace educación, los resultados son bastante buenos. Como vemos, la inversión que hace el Estado en salud es bastante grande y que cada vez las personas gastan mucho más en salud, y con la educación se hicieron un montón de prevención. Entonces, recordando un poco los términos que es educación, de latín. ¿Alguien decía alguna cosa? ¿No? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Entonces decíamos que educar venía del latín educere, que es guiar o conducir. Entonces, educar significará formar, instituir. Obviamente que cuando nosotros vamos a educar a los pacientes con diabetes, es mucho más complejo porque vamos a educar personas adultas. Obviamente que sí vamos a tener pacientes diabéticos tipo 1 más jóvenes. Ahí la han dejado. Que ya han empezado. Claro. Yo estabas atendiendo a tu mujer. Por favor, me ayuda con los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, decíamos que es más complejo educar a personas más adultas tenemos que cambiar paradigmas, pensamientos, entonces es mucho más complejo. Entonces, el proceso es multidireccional, se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Entonces, estas partes son las que más alteradas están en el paciente con diabetes. Ya vamos a ver que la mayoría de los estudios que se ha hecho han sido basados en estudios en pacientes que son consumidores de drogas, en pacientes con depresión, y se han adaptado a lo que es la educación en diabetes. Entonces vamos, estos cambios de costumbres y formas de actuar es muy clave en tanto en el mantenimiento de la terapia, en el mantenimiento de la dieta y el ejercicio. La educación no solo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Entonces, el paciente, como dice, aprende del ejemplo inclusive. Entonces, si lo que en algún momento decían, ¿cómo le pido al paciente que baje de peso si yo estoy cada vez más gordito? Entonces, esa es la idea de que nosotros tenemos que ser un ejemplo para el paciente. Entonces,
Si yo le digo al paciente baje de peso, pero yo estoy subiendo más que el paciente, entonces tengo que dar yo el ejemplo, porque ya les decía, no solo es la palabra, sino acciones, sentimientos, actitudes. Entonces, es el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas, conductas, modo de ser y forma de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otras nuevas. Entonces, es un proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. Entonces, eso es lo que son los conceptos de lo que es educación. ¿Qué es salud? Ya sabemos, creo que hasta nos tienen con el concepto de salud de hace rato que no ha cambiado, que se define como el estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Y esto ya viene desde 1948. Ahora, esto de acá un poco rompe un poco más el paradigma de lo que debería ser la salud. Capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Entonces, esto me parece mucho más adaptado a lo que nosotros debemos de enseñar al paciente para mejorar su calidad de vida. Ahora, lo que es educación para la salud es mucho más complejo, o en salud o para la salud. Entonces, en algunos estudios que han hecho en Latinoamérica, la mayoría no tenemos una buena educación para la salud o en la salud. La mayoría de personas busca primero aliviar su salud por otros métodos y ya cuando no mismo puede, ahí recién busca a la medicina. Entonces, ese es el problema, que todos buscan salud de alguna forma, pero la realidad después resulta más grave que si una persona empírica les está manejando. En el caso de la diabetes, vemos que hay muchas personas que dicen le van a curar la diabetes, que le van a dar una agüita de insulina, y después el paciente ya llega con ya complicaciones graves. Entonces, la educación en salud es un proceso por el cual los grupos y comunidades mejoran su control sobre los determinantes personales y ambientales en la salud. Entonces, ese es el objetivo, que de la comunidad, los grupos, todos manejen la misma idea. La educación para la salud busca la sensibilización de los participantes con el fin de que sean protagonistas, responsables de su estilo de vida, impulsa hacia los cambios de actitudes y al conocimiento para mejorar la salud tanto individual como colectiva. El ejemplo más complejo que siempre le ponen en esto es una persona que quiere dejar de fumar. Este es el ejemplo más importante que le ponen. ¿Cómo le educo a esa persona que deje de fumar? No le de golpe, no le voy a decir, ya mañana no fuma y listo. No es así. La persona va a tener su necesidad, puede que entre en abstinencia y el proceso, le lleve un proceso el dejar de fumar. Entonces, así mismo va a ser para todos los cambios en lo que va a hacer el paciente en sus cambios de estilos de vida. Igualito, cambio de estilo de vida, hacer ejercicio, hacer dieta. Esos cambios van a ser igual de complejos como dejar de fumar. Lo mismo, algunas personas no creen en los medicamentos. No, la mayoría de personas que se complican no son buenos adherentes a los medicamentos. Los pese que ya están con complicaciones, no creen en los medicamentos y siguen sus complicaciones. Aquí vemos al doctor Elliot Joslin, que es uno de los fundadores en lo que es educación diabetológica, que es más o menos en la época de 1926 empezó ya a hacer estudios sobre, y no solo estudios, sino también a impartir su conocimiento sobre diabetes ya con los pacientes, no solo con los médicos, sino educar a los pacientes. Entonces, lo que dice Joslin, la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, la educación es el tratamiento. Entonces, van a ver que algunos
libros publicados por Josling o que están basados en la filosofía de Josling hacen mucho énfasis en el conocimiento del paciente. En cambio, el conocimiento del paciente es clave para mejorar un buen tratamiento. El equipo debe ser multidisciplinario, interdisciplinario. O sea, tienen que todos interactuar. Lo que no es una sola reunión de disciplinas distintas, sino tienen que estar una armonía, colaboración y complementación. Es necesario difuminar las fronteras profesionales. Entonces, siempre como que somos peleados unos con otros de las diferentes ramas de salud. Entonces, sí debemos unir fuerzas para sumar fuerzas para poder alcanzar las metas. Y las participaciones son interindependientes. Cada uno debe actuar desde su punto de vista, pero tratar de sumar fuerzas para mejorar el tratamiento del paciente. Entonces, imagínense, en nuestro país no tenemos todavía educadores en diabetes. No sé si alguien tenga la experiencia o alguien que conozca educadores de diabetes que se dediquen exclusivamente a esa parte, educar a los pacientes. Son muy pocos en el país. Los ejemplos más importantes que siempre pongo a colación, el centro que tiene Cuenca y el centro que tiene el Puyo, ellos ya tienen enfermeras capacitadas, educadoras, formadas como educadoras en diabetes. Es clave tener personas que sean educadoras, que tengan ya una instrucción formal de educación y que mejor en diabetes, porque van a tener algunas ideas mucho más amplias para lo que necesitamos nosotros. El médico, que también tiene que estar empapado del proceso de educación en diabetes, y acá el paciente. Entonces, ¿qué nomás vamos a hacer? Vamos a estándares de cuidado, la terapia adecuada y cambio en la conducta. Este cambio en la conducta es clave para que el paciente tenga una buena adherencia. Y como ven, el educador es el que está involucrado en lo que es cambios conductuales. Obviamente que el cambio conductual, el paciente también tiene que ayudarle mucho la parte de psicología. Si él tiene algún otro tipo de alteraciones, inclusive tendrá que ser manejado por un psiquiatra, pero la clave aquí es el educador. El educador en diabetes, como les decía, puede ser sobre todo las enfermeras en estos equipos de salud, en el Puyo y en Cuenca son enfermeras formadas. Entonces, los cambios conductuales tienen que ver mucho para el control. Entonces, la diabetes es una afección grave y para toda la vida. O sea, la persona con diabetes tiene que tener claro que nunca se va a curar y que toda la vida va a tener la enfermedad. La diabetes necesita ser autocontrolada. Entonces, la única persona que puede autocontrolar es el paciente. La diabetes es una responsabilidad personal. Lo que de ahí hablamos de empoderar al paciente de su enfermedad. ¿Será que las personas con diabetes quieren ser informadas? ¿Las personas con diabetes quieren llevar el control de su enfermedad? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. O sea, ¿qué tanto el paciente quiere colaborar? Ya vamos a ver que en algunas fases de la enfermedad el paciente viene arrastrado por los familiares. El paciente no es consciente de su problema y está en una negación que es culpa de todo el mundo menos de él. Entonces esa persona va a ser bien complicada de que se nos cumpla los tratamientos y peor va a querer recibir información. Si el problema no está en la persona, dice, no, si no, yo no soy el problema. Mis familiares me dicen y no está consciente de su problema. Entonces es clave ver en qué etapa está el paciente y qué ayuda va a necesitar, qué apoyo va a necesitar para que cambie las conductas.
¿Qué necesitan conocer las personas con diabetes? Objetivos, que siempre tenemos que hacerle que tengan subjetivos, valores y sentimientos personales. Opciones de asistencia y tratamiento. Ahora que tenemos variedad de opciones, el problema son los costos. Cambio conductual y resolución de sus problemas. Este cambio conductual es clave para todos los procesos. El papel de la toma de decisiones, que tiene que estar empoderado, y cómo asumir las responsabilidades. Entonces, hay algunos modelos que nos ayudan en estos cambios conductuales. Tenemos aquí el modelo ecológico. Plantea que el individuo afecta y a su vez se afecta por el ambiente. Identifica los factores que afectan su salud en múltiples niveles. Ya vamos a ver que para el paciente que tiene diabetes se va afectado todo, a su familia, el trabajo, todo. Considera las interacciones e integración de los factores dentro y a través de los diferentes niveles. Entonces vemos cómo aquí está el paciente, cómo puede afectarse tanto la familia. Imagínense que una persona es sostén de familia y que por una complicación de la diabetes ya no puede salir a trabajar porque tuvo algún problema por una complicación del pie diabético o por una alteración en su visión. Entonces, la carga emocional que tiene el paciente es bastante compleja. Ahora, ese paciente tiene un trabajo que no le remunera mucho dinero y aparte tiene que comprar su medicación y los hijos están en la universidad. Entonces, el peso que tiene el paciente es bastante complejo. Entonces, tenemos que valorar algunas esferas y cómo afecta en la sociedad del paciente, o la sociedad ve afectándose por a los estigmas también del paciente. Ya cuando las personas ya tienen complicaciones, la sociedad les empieza a estigmatizar. Entonces, ¿cómo las cuestiones de la vida diaria impactan negativamente en la persona con diabetes? Entonces, la salud física, ya a veces el paciente no puede hacer su actividad normal. El bienestar emocional dice, ¿qué va a pasar si me da alguna complicación? Las finanzas, lo que decíamos, el paciente tiene que gastar mucho más dinero en su medicación, ya no podrá gastar para otras cosas, y el trabajo a veces puede que no puede ir a trabajar, y los estudios de los hijos, la parte del ocio, qué tanto puede interferir de sus actividades recreativas, y la interferencia con los medicamentos, que también puede ser algunos efectos adversos que pueden dar los medicamentos. Entonces, reducir la carga de la diabetes puede mejorar la calidad de vida. Podemos aumentar el apoyo más allá de la medicación por sí sola. Entonces, el paciente necesita algún tipo de apoyo para poder sobrellevar mejor su tratamiento. Ahora, todas estas cosas se logran, ya digo, cuando nos sentamos con el paciente a conversar y tenemos bastante tiempo de dialogar y poder ver cuáles son las posibles causas de su problema. Entonces, vamos a ver este modelo transteórico de cambio conductual que está propuesto por Prochaska, que es en 1994 hicieron unos estudios en Estados Unidos para cambios conductuales en personas que tenían problemas de adicciones, sobre todo. Luego esto se fue adaptando al cambio conductual en las personas con diabetes. Pero inicialmente, los estudios que hizo Prochaska fue para los cambios conductuales en adicciones. Entonces, lo que decía que las personas están en distinta etapa de disposición al cambio.
Entonces cada persona entonces en sus diferentes etapas, o sea, los componentes que tiene esta parte del cambio va a tener etapas: autoeficacia, el equilibrio en la decisión y el proceso del cambio. Entonces, es súper importante valorar estas etapas. Es bastante complejo desde el punto de vista individual, o sea, solo el médico tratar de valorar este tipo de cambio conductual. Siempre necesitaríamos el apoyo de un psicólogo y de una persona especializada en educación para que nos guíe y nos ayude a ver cómo nos podemos ayudar al paciente. Pero vamos a ver que ya vamos a ir fácilmente reconociendo algunos de nuestros pacientes que al día a día nos vienen a la consulta. Entonces tenemos las etapas. Entonces, estas etapas es muy importante reconocerlas. La precontemplación, lo que decía, el paciente está completamente en negación. El paciente viene arrastrado por los familiares y el paciente dice, no, no lo haré, no cumpliré el tratamiento, él no tiene problema. Entonces, en este paciente, cuando está en etapa de precontemplación y su negación es tan complicada que no se deja ayudar, este paciente, si no sale de su precontemplación, es un paciente con alto riesgo de que llegue a complicaciones crónicas de la diabetes. Y que en algunos lugares dice, ¿de quién es la responsabilidad del que el paciente esté en precontemplación? Es del personal de salud. Facilito ponerle al paciente que diga, no, no el culpable, sino el personal que tiene que educarle o tiene que hacer su cambio conductual para que siga evolucionando en sus etapas. Entonces, en la contemplación, el paciente dice, podría hacerlo. En la preparación lo haré. En la acción lo está haciendo y el mantenimiento lo hago. Entonces, el mantenimiento es clave para que no regrese a las etapas anteriores. Lo que Prochaska acá en el mantenimiento decía es que no vuelva la recaída del consumo de sustancias adictivas. En nuestro caso es que no vuelva a tener factores de riesgo para complicaciones en la diabetes. La otra cosa es la autoeficacia, es la capacidad o confianza definida por el individuo de involucrarse en su comportamiento. Determinante clave en los esfuerzos por cambiar. La confianza aumenta según alcance el individuo una nueva etapa. Entonces, eso vemos la autoeficacia. Como hay un adagio de Hipócrates, dice que es importante preguntarle al paciente si quiere curarse cambiando sus problemas que le hacen daño. Entonces, desde Hipócrates ya tenía esta idea. Y esta autoeficacia es súper importante valorarle para que el paciente se involucre en su tratamiento. El equilibrio decisional. Análisis de dos fases, pros y contras del cambio. Entonces, el paciente, igual que los pacientes adictos, está en una ambivalencia afectiva. Entonces dice, si me cuesta mucho hacer esto, ¿y para qué? Si igual me voy a morir o igual me va a hacer daño. Entonces, igual le pasa al paciente que tiene diabetes. Entonces, en un principio, los contras superan a los pros. Entonces, siempre cuando nosotros educamos a un paciente con diabetes, tenemos que hablarle siempre en lo que es positivo. Entonces, los pros aumentan gradualmente. Entonces, puede que suelen cruzarse durante la preparación. Entonces, al paciente siempre tenemos que tratar de buscarle lo positivo que le va a hacer el tratamiento. Siempre hablarle en la parte positiva. Ahora, igual que en el tratamiento conductual, los pacientes que son adictos, a veces tendremos que ir a la confrontación cuando el paciente no reacciona al cambio y es el último recurso, que es confrontarle y decirle, vea, pero si no hace las cosas,
usted va a ir muy grave, pero esa cuestión es muy compleja en nuestros pacientes. No es que sean tan fáciles de que ellos acepten su enfermedad tal como es. Procesos de cambio derivan de modelos o teorías que han integrado en este marco las acciones o intervenciones que ayudan a la persona a realizar el cambio. Entonces, esto ya tiene que ver mucho la parte del psicólogo que nos puede ayudar midiendo o ayudándonos en los cambios que el paciente puede ir teniendo. Entonces, súper importante ahí la valoración del psicólogo. Entonces, ¿qué? Esos procesos del cambio, aumento de la conciencia, el alivio espectacular, que es una técnica que tiene que ser igual a lo que decíamos en positivo, relaciones de apoyo, especialmente lo que hacemos con los clubes de diabéticos, o sea, realizar entre pacientes que tienen el mismo problema ayuda bastante en todas las conductas adictivas, igual que como Prochaska lo realizó. Reevaluación personal y reevaluación del entorno. Entonces, esta parte tiene mucho que ver ahí, la parte de las terapias conductuales que nos pueden dar el psicólogo. Ahí vemos cómo podemos ir juntando los procesos de cambio y también en qué fases están. Entonces vemos que en la precontemplación, el paciente, como decíamos, está completamente negativo, no reconoce sus errores, no ayuda al familiar a que tome su medicación. Entonces, ¿dónde está su autoconfianza? Está muy baja. Los contras son mayores que los pros. O sea, el paciente le está viendo todo lo negativo y todos son, la culpa es de todo el mundo menos de él. Entonces aquí, ¿qué es lo de la técnica que nos interesa? El alivio espectacular, que es todo lo que es en positivo, aumento de la conciencia y relaciones de apoyo, como les decía, en los clubes de diabéticos, que pueden ayudarles bastante a relacionarse entre personas y ver lo que la otra persona pasó, le puede ayudar bastante y reconfortar y decir, bueno, ya sí parece que el problema sí se puede resolucionar de alguna forma viendo las experiencias de otras personas. En la contemplación, la persona, como decíamos, ya un poquito ya salió de esa negación y está diciendo, parece que sí el problema está donde mí. Entonces, aumento de la confianza, los contras son iguales a los pros. Hay que hacer una autoevaluación de la persona y evaluación del entorno. ¿Qué cosas a favor le podrían ayudar? La preparación, hay mayor confianza. Los contras son menores a los pro. Autoliberación, liberación social, control de estímulos, contracondicionamiento y relaciones. Entonces, esto es importante aquí, que nos valore la parte psicológica o la parte educativa. Y la acción, lo que decíamos en la parte de Prochaska, en lo que era volver a recaer. Acá le pone como tentaciones seguras. Entonces, están disminuidas. Los contras ya son menores que los contras son menores que los pros. Y esto, el paciente ya va a estar mucho más, ya en la acción el paciente ya tiene una parte importante de su autocomportamiento. O sea, ya está haciendo las cosas bastante bien. Que cualquier momento puede regresar, sí. Entonces ya el mantenimiento sería que el paciente siga y no deje, no abandone sus tratamientos, su dieta, su ejercicio, su autocuidado, que la medicación esté muy bien controlada. Entonces, ¿cómo podemos identificar las etapas? Entonces, lo que está
La de mantenimiento sería la más avanzada. Entonces, ¿de qué tiempo ya está ha estado entonces haciendo dieta, cumpliendo con el tratamiento? En los 6 meses ha estado, desde hace menos 6 meses en el periodo de acción. Piensa o empezará el próximo mes en la preparación, en la contemplación. Recién ha pensado en empezar a hacer en los próximos 6 meses la contemplación, y en la precontemplación tiene intenciones de empezar en los próximos 6 meses. Son lo que nos podría ayudar a identificar las etapas, pero es bastante complejo, ya vamos viendo. Entonces, en la parte hay que tratar de definir una etapa que sea apropiada para una persona recién diagnosticada con diabetes tipo 2. No es que le vamos de una al paciente, verá, ya no puede hacer esto, tiene que hacer tantas horas de ejercicio, tiene que tomar este medicamento, todo de golpe. Entonces tenemos que definir una meta que el paciente pueda cumplir, ir poco a poco en las metas. Entonces por eso cuando ya vamos a ver en el ejemplo con la insulina, cómo tenemos que ir poco a poco realizando las metas del paciente. Entonces siempre el impacto de una persona que tiene diabetes recién diagnosticada y que le ponga la insulina va a ser un impacto bastante complejo para su salud mental. Entonces vamos viendo las etapas. Entonces lo que decíamos, que en precontemplación el paciente viene arrastrado por los familiares. Y este paciente que está en precontemplación o se queda en precontemplación es el paciente que va a tener complicaciones crónicas. ¿Cuántos pacientes vemos que están en esta etapa de precontemplación? A diario en la consulta. Yo creo que todos los días vemos estos pacientes que están en fase de precontemplación. Entonces, no hay cambios durante al menos 6 meses, falta de conocimientos o decisión consciente, bajo autoconfianza, y lo que decíamos, los contras están mayores que los pros. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en conjunto, no solitos? Aumentar de la conciencia, el alivio espectacular que les decía, que es tratar la parte psicológica y de hablar todo en positivo, y la relación de apoyo sería súper importante en esta etapa de precontemplación. En la contemplación, el paciente está pensándolo, dice, sí, aparece que ya se da cuenta, dice, ay, cuando me como esta cosa me hace mal. Cuando me como tal cosa, mi glucosa se dispara y vengo mal controlado el azúcar. Y allá va, como viendo que algo de lo que está haciendo ya está impactando en su salud. Está pensándolo como hacerlo. El aumento de la confianza es importante. Los contras son mayores o iguales a los pros. Las intervenciones, reevaluación personal, reevaluación del entorno, listas de pros y contras. Entonces acá al paciente se le puede poner cuál va a ser las ventajas y las desventajas de hacer mal las cosas. Entonces ahí sí se les puede al paciente poner en esta etapa de contemplación. En la preparación, está preparándose para realizar el cambio. Entonces el paciente ya se da cuenta que cambiando sus conductas está mejorando o que puede mejorar. Entonces, aumento de la autoconfianza, los contras son iguales a los pro, las intervenciones, autoliberación. Entonces ahí viene un contrato que el paciente debería hacer, o sea, una idea de que él se comprometa a hacer, una meta que él pueda cumplir y que él mismo se proponga. Liberación social, ahí se necesita bastante el apoyo, sobre todo de la familia, y relaciones de apoyo igual. Necesitamos a alguien que le ayude a que pueda cumplir sus objetivos. La acción implica una implicación activa en la realización del cambio.
La confianza ahí es alta y los contras son menores que los pros. Intervenciones, control de estímulos, contracondicionamiento y relaciones de apoyo. Recuérdense que esto eran para las cosas de adicciones, pero igual se pueden basar en la parte de dieta, ejercicio, es súper importante. Qué tipo de acciones ya está haciendo el paciente y ver cómo le está yendo con este tipo de cambios en su conducta. Entonces ya en lo que es el mantenimiento, que tenemos que continuar con el cambio, riesgo de recaída que puede regresar a las otras etapas. Los pacientes a veces cuando están ya bajando de peso, ya se cansan y quieren volver a lo mismo. Cuando ya se sienten un poco frustrados, pueden volver, entonces puede haber riesgo de recaída. Y controlar el refuerzo, o sea, siempre estás reforzando. El ejemplo que nos ponían, decían que, por ejemplo, los testigos de Jehová siempre están a todos las personas que son seguidores siempre les están dando sus hojitas, sus volantes para recordarles lo que tienen que hacer siempre. Más o menos así, el ejemplo cómo es el mantenimiento en la educación del paciente con diabetes. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta. Entonces, ahorita veíamos el transteórico, ahora vamos a ver sobre las creencias, el modelo de creencias sobre la salud. Entonces, este modelo de creencias sobre la salud se ha utilizado para explicar las razones para adoptar comportamientos saludables o aceptar prácticas de prevención sanitaria. En este modelo, las creencias de la persona son los factores clave. Los modelos de creencias, los factores que considera importante en las decisiones que afectan su salud. Entonces, ahí sobre todo se han estudiado en lo que es salud materno-infantil, este tipo de creencias sobre la salud. Percepción de la gravedad, percepción de la susceptibilidad, valor del tratamiento. Entonces, las personas a veces no creen en la medicación o dicen tanta medicación me va a hacer daño al hígado, me va a hacer daño a otro lado. Entonces, hay que tener bastante en cuenta este valor del tratamiento y que no solo el tratamiento es farmacológico, sino que el tratamiento va también en la parte de los cambios conductuales, la dieta y el ejercicio. Obstáculos que impidan el tratamiento. Igual que veíamos en la parte de ecológica, la parte de la económica, la parte que tiene que ver mucho con el hogar puede ser un obstáculo importante para que no cumpla el tratamiento. Costos del tratamiento, tanto físicos y emocionales. Entonces, a veces la persona que ya le toca usar insulina, para ellos es una derrota, dice ya llegué a lo último, ya estoy en la parte más grave. Entonces, de eso tenemos que siempre reforzar que no es que no es eso, es una idea errónea tener eso que la insulina es el tratamiento ya solo en las personas que están súper mal. Entonces, el modelo de creencias sobre salud puede predecir los usuarios de los sectores de salud. Los obstáculos y los costos son razones más importantes para no hacer los cambios. Las personas calculan el beneficio de la inversión según su propia percepción. Entonces, por eso es importante empoderarlos. La percepción de la gravedad, preguntar a la gente qué sabe su afectación, cuán grave considera que es. Entonces, la mayoría de personas con diabetes, como no me duele, no es grave. Entonces, la gravedad, ya sabemos que son las complicaciones. Entonces, eso tenemos que preguntarle, ¿qué sabe acerca de las complicaciones? ¿Qué tanto le han enseñado sobre las complicaciones? Entonces, las intervenciones dan información básica sobre la afectación. No amenazar ni asustar, como decíamos en la otra. Debemos siempre hablar en positivo, pero aunque a veces ya vamos a ver que el paciente necesitamos
confrontarle porque no está haciendo bien las cosas. La percepción de la susceptibilidad, ¿qué probabilidad hay que la afectación empeore? Entonces, con el tiempo vemos que las complicaciones vienen a largo plazo, sí, no mejoran. Entonces tenemos que ponerles que el tiempo es su peor enemigo. Se desarrollen las complicaciones. Entonces, ¿qué probabilidades hay de complicaciones? Vemos que en algunas son más graves, son más frecuentes y en otras no. Pero vemos que en nuestro medio, si ya se complica el pie, ya está, el pie diabético probablemente ya tiene algunas otras complicaciones. Entonces, las intervenciones, hablar con el paciente, mantener una actitud positiva, un buen control reducirá las probabilidades. Entonces, aquí tenemos que enfocarles y empoderarles en el buen control de la diabetes. Valor del tratamiento, la eficacia percibida, cómo le valora, cómo le ve al tratamiento, qué tanto le ve que el efecto tenga. Conocimiento de las opciones de tratamiento. ¿Qué otras opciones puedo tener y los costos? Intervenciones, hablar sobre los regímenes posibles, explorar los temores y ofrecer opciones. Aunque en nuestro medio ahora las opciones son bastante costosas. Obstáculos que impiden el tratamiento, tiempo, dinero, efectos secundarios. Recuerden que la mayoría de tratamientos tienen sus efectos secundarios. Por eso algunas personas dejan los tratamientos. Intervenciones, pros y contras del tratamiento, recursos para vencer los obstáculos y apoyos a largo plazo. Entonces acá deberíamos ya ayudarnos con la presencia de un psicólogo para que nos ayude en esa parte. Entonces, el modelo de creencias, ¿qué pasos debe seguir? Determinar las creencias, respetar dichas creencias, ayudar a las personas a reconocer los beneficios del tratamiento y centrarse en el comportamiento. Y en esta parte tiene que ayudarnos la parte de psicología. Y el último modelo conductual es la captación. Entonces, las personas descubren y utilizan su propia capacidad innata de dominar su diabetes. Entonces, el modelo de captación tenemos al autocuidado y la relación terapéutica. Entonces, la diabetes exige de un autocuidado. Como alguien decía, lo mejor sería que un paciente diabético tenga a su enfermera las 24 horas para que le esté cuidando y dando la medicación. Pero eso es imposible. Entonces, ¿quién se va a convertir en su propio autocuidador? La persona. La persona es la que va a ser, la que aprenda algunas cosas para que siempre esté alguien, no solo la persona, alguien más de la familia en el autocuidado. Las personas con diabetes aportan el 99% de sus cuidados. Derechos y responsabilidades en la toma de decisiones. Apoyo y educación continuados como parte de una relación terapéutica. Entonces, esta parte de la educación todavía en nuestro país no tiene importancia. Algunos farmacéuticas están teniendo redes de apoyo a las personas que están usando algún tipo de insulina, pero son muy pocas en el país. Recursos internos y externos para apoyar los cambios deseados. Entonces, por eso en el Club de Diabéticos también se debe fomentar esta parte y la mayoría de las casas de diabetes que están en el país tratan de hacer eso, tener recursos que les puedan ayudar, por lo menos comprando un poco más baratos algunos insumos para el autocuidado, glucómetros, tirillas, mucho más baratos. Entonces, ¿qué decisiones tomaría un paciente a diario? Entonces, esto es clave de nosotros reflexionar. Entonces, el paciente a veces, ¿qué tendrá que decir?
tomo mi medicación bien, estoy tomando bien, que tengo que comer menos, no tengo que comer menos. ¿Qué podría influir sobre dichas decisiones? ¿Qué siente respecto a que los pacientes tomen decisiones complejas por sí mismos? Entonces, lo que alguna vez en alguna capacitación de educación nos decía, es a nosotros pongámonos una meta y hagamos, y tratemos de hacer el cambio, y verán que no es tan fácil como parece. Y en algunos extremistas decía, a ver, usted intente ponerse usted mismo cómo haga una simulación de, pues, se pone usted la insulina y demuestra al paciente cómo tiene que hacer. Es bastante complejo. Por eso es súper importante ver que el paciente tiene que pasar por decisiones complejas y que a veces afectan muchas circunstancias su cambio conductual. ¿Qué podríamos hacer? Usar enfoques que se ajusten a las necesidades de las personas. Centrarnos en el control. Entrevistas motivadoras. Tenemos que buscar gente que sepa hacer eso. Reformular actividades y comportamientos. Establecer objetivos conductuales autodirigidos. Ayudar a las personas a seleccionar metas que tengan sentido para ellas. Entonces, en la mayoría de lo que nos hablan de los pacientes que tienen su club de diabetes, y ellos ya tienen que tener claro cuáles son sus metas de control, la hemoglobina glicosilada, su glucosa, su presión arterial, ya tienen que ser ellos mismos los que digan, esta es la meta que yo debo tener. Reformular nuestras actitudes y comportamientos. Educar para la resolución de problemas y toma de decisiones documentadas y autodirigidas. Preguntar, identificar los problemas y tratar las preocupaciones. Esta parte es súper importante que tiene que ser valorada y fomentada con los educadores. Entonces, el modelo de captación en 5 fases: identificar el problema, explorar los sentimientos, establecer metas, diseñar un plan de trabajo y evaluar los resultados. Entonces, determine un cambio conductual que le gustaría hacer o en qué ha estado trabajando. ¿Cómo respondería las siguientes preguntas en relación con dicho cambio conductual? Entonces, es lo que deberíamos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspectos de su enfermedad es más difícil de controlar? ¿O de su tratamiento? ¿Qué es lo más difícil o lo peor? ¿Cuáles son sus mayores temores y preocupaciones? ¿Qué hace que esto resulte tan difícil? ¿Por qué sucede esto? Entonces, es lo que deberíamos preguntar al paciente para ver cuál es el problema. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa y siente acerca de su enfermedad, de su tratamiento? ¿Cómo se sentiría si esto no cambiase? ¿Se siente preocupado, abrumado con respecto a su enfermedad? Los sentimientos no son problemas a resolver, entonces esto nos va a ayudar a ver qué tiene el paciente y qué lo que está sintiendo el paciente necesita una intervención. Probablemente igual la parte de psicología nos ayude mucho. ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere cambiar? ¿Para qué? ¿Qué ganará? ¿Qué perderá si hace? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuánto importante es esto? ¿Qué hará? ¿Qué podría funcionar? ¿Qué han funcionado y qué no está funcionando? ¿Qué se necesita para empezar? ¿Qué pasó para esta semana? ¿Qué tal le ha ido? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué obstáculos ha encontrado? ¿Qué apoyo tuvo? ¿Qué ha aprendido sobre usted mismo? ¿Haría las cosas de igual manera, diferente la próxima vez? Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar a hacer en la entrevista del paciente. Entonces, la educación debe ser centrada en el paciente. Cada paciente es un
individuo bastante, completamente diferente a los demás. Entonces, cuando las intervenciones son más eficaces, es cuando están diseñadas a la medida de las preferencias de la persona. Están diseñadas a la medida del entorno sociocultural de la persona. Nosotros vemos que en cada lugar de nuestro país es muy diferente la parte sociocultural. Involucrar a las personas activamente en la definición de los objetivos. Entonces, la persona tiene que salir de sus objetivos, incorporar estrategias de afrontamiento y un seguimiento de apoyo, porque la idea es ir valorando qué tanto se ha cambiado. Entonces hay que definir metas razonables y medibles. Encuentre más puntos positivos que negativos. Recuerde siempre, tenemos que trabajar en lo positivo. Resuelva lo que pueda, acepte lo que no pueda resolver y busque apoyo. Entonces, 5 estrategias para ayudar a nuestro paciente a reescribir su historia, identificar sus problemas, explorar sus sentimientos, establecer metas, elaborar un plan de trabajo y evaluar sus resultados. Eso creo ya hemos visto. Elementos para crear una relación de confianza. Escuchar, una escucha pasiva es súper importante. Ya vamos a ver en el ejemplo de la insulina cómo tenemos que la escucha, aprender a escuchar, y eso no solo es la parte de quedarnos callados y nada más, es mucho más allá. Eliminar juicios, compartir habilidades y conocimientos y redefinir los roles. Es importante que el paciente sea un componente activo de su tratamiento. La implementación de un programa educativo ofrece a las personas que viven con diabetes la oportunidad de prevenir la aparición de complicaciones crónicas y mejorar su calidad de vida. Entonces, ahora inclusive en la parte de lo que es educación y lo que es comunicación del paciente, la mayoría de problemas están en esa parte, en la educación y la comunicación. Entonces, en algún momento nos van a auditar y van a decir, ¿cuál es el problema clave? Es esto, y si nosotros no hicimos nada por cambiar, algún momento, alguna auditoría nos va a decir que el responsable somos nosotros. Que es bien difícil nosotros tener que hacer la educación solitos sin tener todas las herramientas, obviamente es mucho más complejo. Cualquier tratamiento será una pérdida de tiempo y dinero hasta que el paciente se capacite a fondo para entender su propio caso. Pues lo que eso decía Joslin en 1946. Entonces él ya decía que es súper importante la educación para que el paciente tenga un buen tratamiento. Listo, entonces hasta ahí sería la primera parte y tendríamos un receso de unos 10 minutos para hablar del ejemplo con la educación que se haría con la insulina, cuando el paciente iniciaría un tratamiento de insulina. Entonces nos veríamos de aquí en 10 minutos.
¿Ya estamos otra vez conectados? Sí, doctor. Listo, antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta sobre el tema? ¿Comentarios, dudas? Doctor, en relación a lo que se ha hablado del autocuidado y la educación a los pacientes, bueno, yo he revisado bibliografía, bueno, netamente, donde he visto mayor, o sea, trabajos de cómo educar a los pacientes, generalmente se ven en lo que es con los europeos, pero no sé si en nuestro país hay, de acuerdo a como usted lo mencionó, de acuerdo a nuestra realidad sociocultural, alguna guía de educación al paciente, o sea, ya elaborado, abordando todos los temas de autocuidado, dieta, nutrición, factores de riesgo, o sea, que abarque todo, como una escuela que he visto que es como manejan los europeos. No, aquí lamentablemente no, todavía no hay. En algunos proyectos, el que está haciendo la Universidad de La SUAY está haciendo algunos proyectos. Esperemos que algún momento ya la Universidad de La SUAY tenga algo, no tan así específico como hacen los europeos, pero por lo menos alguna idea de cómo cada lugar en nuestro país es diferente la parte sociocultural. La parte desde el punto de vista de la cosmovisión andina, la diabetes todavía es algo como que no encaja. Y vemos que veíamos en la epidemiología que sí la prevalencia va sumando en personas de la sierra, de la parte rural, si tenemos pacientes con diabetes, cada vez va sumándose más. Entonces luego va a ser un problema mucho más complejo el manejo. Y vemos que la educación es bastante compleja porque si nosotros no le educamos al paciente de alguna buena manera, no ninguna de las otras cosas mejora. Lo que de la IDF, la mayoría de cosas están los protocolos, las cosas que debemos hacer, pero a nivel más que nada de Estados Unidos y Canadá es lo que más tiene. Hay guías también como usted dice, las guías de los de la parte de Inglaterra, más que nada, ellos tienen bien estandarizado eso. Y si les puedo pasar inclusive hay uno de la Organización Mundial de la Salud, les puedo pasar ese documento también del cómo educar al paciente. Gracias, doctor. Ya. Ay, vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver la educación en lo que se iniciaría un paciente con insulina. Entonces, lo que veíamos anteriormente, la educación debe ser individualizada y contar con la aceptación y el convencimiento de quien la va a recibir. Entonces, siempre la insulina ha sido y será un tratamiento que es bastante complejo de que el paciente lo acepte. Es necesario y gratificante, es un proceso ya cuando el paciente lo acepta y lo puede utilizar de una forma adecuada. Entonces, el objetivo de la educación diabetológica es conseguir un empoderamiento de la persona en el manejo de su tratamiento, así como su correcto autocuidado. Esto redundará positivamente tanto en su estado de salud como su calidad de vida. Entonces, el apoyo familiar, súper importante, como en la persona o el entorno del paciente. Recordemos que algunos pacientes, ya que están para insulinización, tienen que
ya tienen alteración en su visión, entonces siempre tiene que tener el apoyo de alguien que le ayude a ver cómo se está poniendo. También necesitan apoyo emocional continuo. El rechazo inicial a la insulinización es una reacción normal, ya que la expectativa de autoinyectarse suele generar ansiedad y estrés. En personas muy mayores hay que valorar los inconvenientes de la insulinización y si existe apoyo familiar para abordar dicha situación, limitaciones físicas, problemática social, dificultades en el aprendizaje. Entonces hay que ver el nivel cognitivo de la paciente. La mayoría de estudios que han hecho, la mayoría de personas que tienen más de 60 años y con diabetes tienen una alteración cognitiva bastante importante. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta eso en las personas adultas mayores. Inclusive las metas, ya van a ver que los pacientes, las metas para la insulinización son mucho más altas dependiendo de la edad. Duración de las sesiones educativas no deben prolongarse más de 30 minutos, ya que después de esto disminuye la capacidad de concentración. Se pueden ampliar en sesiones de 45 minutos con el fin de dedicar al menos 15 minutos de ellos a acciones relacionadas con la conciliación. Los programas de educación siempre deben adaptarse al ritmo de la persona. Entonces, no es lo mismo dependiendo del nivel cultural y el nivel de educación de la persona. Objetivos propios de la relación de ayuda. Entonces tenemos un encuadre y un contexto. Una relación comienza al establecer desde el espacio físico donde se desarrolla. Puede ser un elemento facilitador de la comunicación, convertirse en un ruido que dificulte. Entonces hay que tener mucho que la persona esté muy cómoda. El encuadre es un elemento que dicha relación debe estar dispuesto a una función del paciente. Se puede valorar el realizar modificaciones que transformen un espacio más adecuado que se disponga al diálogo y a la comunicación confortable. Entonces la mayoría de la parte de lo que nos habla de educación no es, el escritorio no debe ser una barrera, debe estar la misma altura la persona que va a aprender. No puede estar la barrera a un escritorio. Prevenir interrupciones, calcular el tiempo necesario para cada consulta, dar orden de no pasar llamadas, reflexionar sobre el encuadre, despejar la mesa, eliminar elementos que entorpezcan el contacto visual, modificar la disposición de las sillas, lo que decían, siempre va a ser una barrera, de barreras deben ser eliminadas. Entonces, el primer contacto del paciente es fundamental. Entonces, siempre, como dice la primera cita es la más importante, se gesta mutuamente en la primera impresión. El paciente va a detectar si se acoge o es percibido como un problema. Se establecen las bases para las futuras relaciones. Entonces, tenemos que tener especial cuidado en crear una atmósfera en la que el paciente se sienta seguro y respetado y no juzgado. Esto en todas las partes de salud tendremos que, todo lo que sea consejería tiene que ser esto clave, respetado y no juzgado. Centrarse en el paciente al que va a recibir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una actitud de acogida, recopilación personal, la información personal, los nombres, las complicaciones, recibimientos en la puerta, presentación con el noble, hablar de usted y saludar estrechamente a la mano al paciente y al acompañante. Ahora ya no podemos hacerlo por el COVID. Tener presente un nivel de incertidumbre. Su nivel de incertidumbre, o sea, el paciente siempre, cuando va a ponerse insulina, tiene muchos miedos. Es una situación nueva para el paciente. Relevancia de lo no experimentado, o sea, siempre por los humanos tenemos siempre miedo a lo que no conocemos. Los primeros momentos se deben habilitar en un tiempo para el que el paciente pueda manifestar sus dudas y recelos. Transmitir que es lícito tener dudas y temores. Invitar al paciente a exponer las cuestiones o miedos que le vayan surgiendo durante la sesión. Especial atención a las personas adultas mayores
En general, evitar hacer preguntas de temor a lo que puedan pensar su interlocutor. Aunque el paciente afirme no tener dudas, el profesional transmitirá el plan a seguir y algunas de sus dificultades más habituales con las personas que con diabetes se puede encontrar. Entonces, tener presente el nivel de incertidumbre. Interesarnos por las dudas de incertidumbre es recabar información con el paciente sobre la insulinización, describir el plan de la sesión, detallar las circunstancias que pueden aparecer en los primeros días, proporcionar información por escritos. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de eso? Que veo que le preocupa, le parece bien que le apunte y luego hablaremos de ello. Hoy le hablaremos sobre el tema de la alimentación. Quizás surjan muchas dudas, es lógico, lo importante que seguir aprendiendo. Es probable que los primeros días esté tenso en el momento de inyectarse la insulina. En unas semanas, la mayoría de las personas que conozco que han estado en su situación lo han realizado de forma natural. Al terminar la consulta, le daré el folleto sobre lo que hemos hablado hoy para que lea en la casa tranquilamente. Valorar el grado de sufrimiento. Entonces, el significado de las creencias del paciente tiene enfermedad deben ser tomados en cuenta. Los más comunes, sentimiento de culpa, incapacidad de autocuidado. Entonces, siempre es como una amenaza, ¿no? Si no se cuida, va a terminar en la insulina. Entonces, el paciente va a tener un sentimiento de culpa bastante importante, relacionado con sus consecuencias y con las consecuencias del tratamiento. La insulina es un castigo. Como les decía, siempre estamos diciendo lo que hablábamos en comunicación, que decimos algunas palabras que son bastante comunes que se quedan grabados en el paciente. Entonces tenemos que evitar este tipo de cosas. Entonces, por eso el paciente ya le considera como la insulina un castigo. Temor a la inyección por el dolor o falta de destreza, temor a los efectos secundarios y complicaciones. Obviamente que si no usa de forma adecuada, las complicaciones son bastante importantes. En el caso de la insulina, la hipoglicemia es mucho más compleja. Entonces, la persona que no se inyecta bien la insulina va a tener mucho más riesgo y inclusive ha tenido experiencia por algún familiar, alguna amistad que le ha pasado eso. Entonces, por eso tiene mucho más miedo. Incomodidad por tener que reajustar su estilo de vida. El estigma social. Vemos que la mayoría de personas están, cuando ya se ponen la insulina, dice, uy, es lo último. Y la parte de la sociedad es muy cruel en ese sentido. Ya le ven y le están, cuando las personas que viajan sobre todo, tienen que llevar su insulina y tienen que inyectarse en los aviones, en los medios de transporte y tienen miedo. Y dice, cuando viajo mejor, no me puede dar alguna otra cosa porque me quedan viendo mal, dicen en algunos lugares. Pero ese estigma es bastante complejo y en nuestro medio es mucho más todavía. Estrategia para realizar preguntas abiertas orientada a expresar temores. Las personas de edad avanzada pueden mostrarse más reacias a la hora de expresar sentimientos, sobre todo los de tipo negativo. Entonces vamos a hablar del grado de sufrimiento. Ejemplos, ¿qué piensa ahora que necesita insulina? ¿Qué cree usted que tiene de peligroso inyectarse insulina? ¿Qué tal ha pasado esta semana si se ha inyectado la insulina? ¿Qué otro día comentó que no sabía si saldría de la calle por miedo a sufrir una hipoglicemia? ¿Cómo le resolvió? Vamos a validar las emociones. El sentimiento no dependerá de la voluntad. No es posible decidir o estar triste o me voy a enfurecer. Una vez disparada la emoción, la persona tiene la capacidad para activar mecanismos que le ayuden a gestionarlo. Esto igual nos podemos ayudar con psicología. Por ello, carece de sentido decirle al paciente, no esté triste, o no es para tanto, no vale la pena ponerse así. Entonces, esta parte siempre no debemos
hacerle al paciente, esto le hace sentir mucho más. Validar las emociones supone transmitirle a la persona, sus respuestas de emociones tienen sentido y son comprensibles. Para ello se precisa transmitir al paciente nuestra presencia, escuchar y reflexionar, entender la reacción de la otra persona. Entonces, ejemplos, a la luz de lo que cree, entiendo que se siente mal. Quisiera decirle que si me necesita estoy a su lado. Veo que la situación se supone disgusto para usted. Parece que se pone nervioso intentando inyectarse la insulina a usted mismo. ¿Ocurre con frecuencia o solo las primeras veces? Ofrecer siempre una caja de pañuelos si el paciente quiere llorar. Esto es muy común en la parte de cuando el paciente está con el psicólogo. Es mucho más fácil que libere sus emociones porque ellos ya tienen mucho más técnica para poder valorar. Entonces, de esta parte nosotros tenemos que aprender a transmitir mensajes de apoyo emocional, validar el sentimiento del paciente, miedo, tristeza o enfado. Entonces, a esto sí se necesita bastante apoyo en lo que es las emociones. Transmitir que el profesional le acompañará en el proceso. Es recomendable transmitir mensajes que expresan nuestro deseo de acompañarle en el proceso y ayudarle en lo que precise, validando sus sentimientos. Se debe poner en valor su propia experiencia profesional y la confianza en los recursos. Entonces aquí los ejemplos. Entiendo que ahora que le parezca imposible aprender todo esto. Iremos ritmo necesario. Confía en mi experiencia. Estoy seguro que es capaz. Solo es cuestión de tiempo. Veo que ya ha aprendido sin ayuda la pluma de la insulina. Vemos que la pluma es mucho más sencilla de usar. Solo le queda el último paso en inyectarse y lo hará conseguir. Le felicito por tener esa actitud. Los esfuerzos que está realizando ayudarán a mejorar de forma continua. Entonces, la metodología, entonces, resumir lo que estamos trabajando, comprobar el conocimientos adquiridos, reconocer la capacidad del paciente, sus esfuerzos que está realizando y sus logros alcanzados. Comprobar los conocimientos y los destrezas adquiridos. No se debe valorar los resultados de la sesión basándose en lo que está explicando el paciente, sino en función de lo que el paciente ha aprendido. Por eso es importante siempre individualizar al paciente, conocer previamente lo que el paciente sabe y lo que le interesa, ayudar a ajustar, orientar y enfatizar aquellos aspectos significativos. Entonces, la metodología es recabar qué conocimientos tiene sobre la insulina, preguntar qué es lo que es el resultado más importante, interesante o práctico en la sesión, resumir las ideas prácticas de la sesión, reforzar los esfuerzos y los logros conseguidos. Entonces, en las competencias de las relacionales que tenemos que tener, debe adquirir, incluyen el saber teórico, conocimientos adquiridos sobre empatía, escucha, saber hacer, habilidades para su utilización, saber ser, una actitud para ponerlos en práctica. Entonces, los componentes, sea un personal sanitario en relación interpersonal, constituye una de las variables más importantes para ganar el curso del tratamiento. Carl Rogers marcó 3 pilares fundamentales en la relación de la ayuda: aceptación incondicional, autenticidad y empatía. Entonces, la aceptación incondicional. Entonces, ¿qué características tiene? No juzgar, acoger los sentimientos del paciente, considerar positivo. La consideración positiva del paciente incluye las dificultades que presenta y la capacidad de superarlos. La cordialidad, amabilidad y calidez para facilitar la relación. La aceptación incondicional. Entonces tenemos estos 5 niveles. El profesional descalifica mediante palabras o actitudes en que el paciente expresa el modo de resolver las situaciones. En el segundo nivel, el personal sanitario responde a expresiones mecánicas y
frases hechas. El tercer nivel sanitario el personal sanitario manifiesta un sincero interés por lo que el paciente expresa. En el cuarto nivel, el profesional sanitario se interesa profundamente por lo que el paciente dice y por su persona. Y en el nivel más, en el 5, el personal sanitario manifiesta su profundo respeto por la dignidad de la ayuda y sus recursos de lo que dispone. La autointensidad es la mejor herramienta para ayudar al profesional a su propia persona. En el nivel 1, el profesional solo muestra auténtico al expresar sus propios sentimientos negativos del paciente. En el nivel 2, el paciente mantiene una relación distante. En el nivel 3, el profesional presenta una cierta sintonía entre lo que él siente, piensa y expresa. En el nivel 4, el personal sanitario pone al servicio de la relación la expresión de sus propios sentimientos para profundizar la naturaleza de la relación. Y en el 5, el terapeuta se muestra tal y como es con el fin de mantener una relación que sirva de ayuda al paciente. Entonces, la empatía, lo que nosotros conocemos, la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, lo que nos llamamos ponerse en los zapatos, se trata de la actitud de hacer un esfuerzo cognitivo y afectivo conductual para captar de manera más ajustada la posible expresión del paciente y transmitir. Entonces, la empatía, en el nivel 1, el profesional tiende a hacer preguntas y dar consejos. Al nivel 2, a pesar del profesional pueda detectar los sentimientos de su interlocutor, lo centra en la reunión son los contenidos cognitivos. En el nivel 3, el profesional se limita a contrastar y devolver lo que el paciente expresa y siente. A nivel 4, el profesional además de contrastar los sentimientos del paciente, aporta un significado. En el nivel 5, las respuestas del profesional añaden significativamente algo a los sentimientos y significados del paciente, de modo que expresan exactitud, sentimientos a varios niveles más profundos de lo que el paciente es capaz de exponer. Entonces, las habilidades que debemos tener, la escucha activa. Entonces, esto es súper importante. El lenguaje no corporal, algunas otras partes del recoger información necesaria antes de intervenir, permite expresarse sin sentirse continuamente interrumpido, detectar lagunas de la información, contrastar nuestras propias intuiciones o creencias con la forma de reaccionar, demostrar nuestro verdadero interés por la situación y establece un lazo fuerte en relación de ayuda. Los componentes verbales y los componentes no verbales, creo que son los más importantes: la postura, el contacto físico, la orientación del cuerpo, la expresión de la cara, la mirada, los movimientos de la cabeza y la sonrisa. Estos vemos que tienen el educador tiene que estar muy cerca del paciente para que puedan ser de ayuda. Entonces, los primeros, lo que decíamos, no debe ser muy largo la primera sesión. Entonces, lo que vamos a hacer, acoger al paciente y la familia, valorar el conocimiento, valorar el grado de sufrimiento, transmitir los mensajes de apoyo emocional, que entienda que no va a estar solo, explicar detalladamente en qué consiste el tratamiento, preparar y revisar el material necesario, establecer pautas y horarios, y explicar y revisar el concepto de hipoglicemia, las cifras, causas, síntomas, y la actuación. En el caso nosotros todavía no tenemos el glucagón. Determinar la glicemia capilar y explicar cómo registrarlo, apartar rangos del objetivo glicémico y mostrar técnicas de administración de la insulina, inyectar las primeras dosis, que es importante que el paciente en la primera ya se le vaya inyectado y que vea que no es muy dolorosa. Entonces, lo mismo que veíamos: adoptar una actitud empática y de escucha, gestos que denoten acogimiento,
recabar información sobre sus ideas sobre la insulinización y recabar información necesaria sobre la historia personal del paciente. Igual. Entonces nosotros deberíamos tener así un esquema y ver cómo el paciente va haciendo un checklist de todas las cosas que él va aprendiendo en la primera visita en lo que es educación. Entonces, esta parte es muy importante que nosotros rompamos la barrera de lo que es la insulinización, ya que es una barrera bastante compleja por el miedo que tiene el paciente de ponerse la insulina y por todo lo que hemos visto. Entonces, es súper importante tener un equipo multidisciplinario y deberíamos tener ya de la mano una persona educadora en diabetes que nos ayude a que haga el trabajo de educación. Pero como no lo podemos tener a mano ahora los educadores, nos toca a nosotros mismos aprender estos temas de educación en diabetes. No sé si hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. Nos faltaría la clase de lo que es automonitoreo y esa nos quedaría pendiente para la otra semana. El viernes de la otra semana complementaríamos. Mañana el doctor Ortega les va a dar el otro tema de esta semana. Hasta ahí, dudas, preguntas. Doctor, por favor, que nos facilite lo que nos ofreció dar. De la OMS, ya, les paso el artículo ese libro de la OMS de educación. Hay otros estándares también de la IDF, ya les voy a pasar de los estándares que se debe tener, pero son un poco de cosas que medio complejo de tener. El que más les va a servir es el de la OMS. Ya, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Comentarios, dudas? Listo, entonces, si no hay más comentarios, nos veríamos la otra semana. Y mañana tendrían clases con el doctor Ortega. ¿Listos? Gracias, doctor. Listos, entonces hasta la otra semana. Hasta luego. Gracias, doctor.